Centro Cristiano Amigos. Directo al mensaje. Quiero hablarte en esta mañana del poder de una visión. El poder de una visión es lo que te va a mantener en tiempos difíciles en tu vida. Yo no sé si tú tienes una visión o por lo cual estás vivo en esta mañana. Todos dependemos de una visión. En la ciudad de Nueva York, hace algunos años, conocimos un joven en aquel tiempo que se llama Scott Harris. Ese joven era DJ, muy famoso en todo Manhattan, hacía fiestas arriba de los edificios y invitaba a mucha gente, mucha celebridad, y cobraba muy caro sus entradas. Era un hacedor de fiestas, de pachangas de 2-3 días, hasta que un día fue a África y en África encontró niños con la pancita inflada, llena de lombrices, tomando agua, café, aguas negras. Y él dice: ¿cómo puede ser posible que yo estoy en la ciudad, una de las ciudades más grandes del mundo, donde tenemos todos los servicios, y del otro lado del mundo haya niños sin recursos tomando agua contaminada con lombrices? Parte de su staff vio literalmente lombrices en el agua. Dios le muestra una visión. Se mete y busca a Dios y ve miles de personas, miles de niños tomando agua limpia en muchos continentes. Adquirió una visión y ahorita es el jefe productivo de toda una organización no gubernamental en todo el mundo, donde ha tenido más de 1 millón de donadores, de empresas con donativos, y ha tenido un impacto de más de 25 millones de habitantes y más de 80,000 proyectos de agua limpia para comunidades de bajos recursos y gente olvidada. El poder de una visión. En esta mañana quiero hablar. La visión va mucho más allá de tus recursos. La visión va mucho más allá de lo que tú puedas ahorita percibir. Quiero hablarte del poder de una visión, pero no sin antes poderte hablar un poquito del propósito. Antes de la visión hay un propósito. Diga conmigo: propósito. Todos hemos a veces comentado frases como esta: no te preocupes por tu futuro, porque Dios ya ha estado ahí. ¿Sí lo has hecho? A veces no lo entendemos, hoy lo vamos a entender. ¿Qué es lo que significa? Dios ya ha estado en ese lugar. Todos somos líderes. Dios nos ha hecho con una capacidad de ser líderes. Desgraciadamente, en nuestro mundo actual, el líder ha usado sus herramientas, sus recursos para liderar organizacionalmente grupos que vayan en contra de valores, en contra de la vida misma. Yo cuando veo personajes que el FBI, la DEA lo busca, yo digo: ese debería ser un jefe corporativo mundial, porque sabe organizar. Pero todos somos llamados a ser líderes, empezando desde lo pequeño hasta lo grande. Y quiero darte la definición de liderazgo. Es la capacidad de influenciar a otros a través de la inspiración, motivados por una visión, generado por una pasión, creado por un propósito. Liderazgo es el resultado de haber descubierto el propósito de tu vida. No puedes ser líder si no has encontrado cuál es tu propósito de vida. Yo quiero preguntar: ¿cuántos ya saben cuál es el propósito de su vida? ¿Verdad? Qué bueno, porque gente que sabe el propósito de su vida son gente que se ha metido a la presencia de Dios y ha buscado su rostro, y Dios les revela ese propósito para ellos. Cuando a veces llegan los jóvenes, sobre todo, es que no sé cuál es
El propósito de mi vida, pastor, ¿sabes lo que pienso? Que no busca a Dios. Porque la Biblia dice: clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Esas cosas se llaman propósito. El propósito para tu vida. Ese propósito produce una visión. En tu vida esa visión produce una pasión. Algo que, una fuerza que te hace llevar a cabo en medio de las debilidades, en medio de tentaciones. Esa pasión por una vida o por una vida apasionada produce inspiración y influencia en otros. Y es cuando la gente te llama líder. Cuando tú tienes la capacidad de ser influyente sobre otra persona. Desgraciadamente, ahorita en nuestra actualidad hay gente que influye a través de las redes sociales nomás porque enseñan una pierna. Con una pierna ya tienen 25 likes, ¿verdad? Y uno que apenas 3, 4 likes, ¿verdad? O sea, le batallamos. Pero tú eres llamado a ser influyente dentro del reino, pero necesitas encontrar un propósito en tu vida. Ese propósito Dios te lo revela. El propósito trae significado a tu vida. La tragedia más grande que el ser humano puede tener no es la muerte en sí, es una vida sin propósito. Hay cerca de 8.000.66 millones de habitantes sobre la tierra, y se dice que el 90% de esas personas van a morir sin saber para qué nacieron, sin entender el propósito, y el 10% van a buscar el propósito, pero solo el 3.8% van a estar dentro de ese propósito, llámese cristianos o no. Y son las personas que más o menos conocemos que trajeron influencia a nuestra sociedad como humanos. Qué triste es saber que una persona se fue sin propósito. Yo anhelo estar dentro de ese propósito, dentro de esos planes. ¿Sabes qué? No es fácil. No es fácil, Jenny, que ayer platicamos. No es fácil. La verdad, nos han enseñado que Dios tiene planes para nosotros, planes padrísimos para tu vida, pero no nos han enseñado. Bueno, no aquí sí les enseñamos. Y si quieres aprender más, pues vente al seminario. Empieza el 5 de agosto. ¿5 de agosto? Sí. Nadie nos dice que hay un proceso. Y no todos quieren pagar ese proceso. No todos quieren entrar en ese proceso. No fuiste creado solo para existir. No fuiste creado solo para pagar cuentas. No fuiste creado solo para tener una empresa, para vivir en una casa bonita, para tener el mejor carro. No, fuiste creado en serie. Dios no te hizo, en serio, Dios no te hizo nomás a ver qué salía. Si Dios permitió que tú pisaras la tierra es porque tienes un propósito en este lugar. Aunque parezca que no, aunque sientas que no, hay un propósito para tu vida. Pero es necesario que tú te metas con Dios y tú encuentres ese propósito. Que si tú dices, es que yo no sé cuál es el propósito, pues por ahí empieza y dice, Señor, no sé mi propósito. Dime qué es mi propósito. Dios te creó, Dios te conoce. Dios sabe exactamente cuántos pelos tienes en tu cabeza, cuántos pelos se te han caído y cuántos se te van a caer en este año. Dios tiene el control total del universo. Total. Si Dios controla el mismo universo, ¿cómo no va a haber pensado en que tú hubieras nacido con algo? Hasta la cosa más insignificante de lo que tú ves. Una hormiga tiene un sentido de ser. Una hoja que se cae tiene un sentido de ser, de vida. Dios tiene el control de todo el universo.
Dios desde hace miles de años ha estado teniendo el control. Se dice que el universo tiene 13.800 millones de años desde que una materia llamada átomo explotó. Y quiero que entiendas que el universo no existió porque existió, porque muchos creen así. Creemos que Dios creó el universo. Y la Biblia dice en Génesis, cuando Dios crea los cielos y la tierra, en el hebreo no hay palabra hebrea para describir universo. Entonces, cuando dice la Biblia que Dios hizo los cielos y la tierra, se refiere al universo. Entonces, Dios tiene el control de todo. Dios sabe exactamente por qué te hizo, cuál es el plan, cuál es su propósito para tu vida. El descubrimiento más grande que el ser humano puede tener es encontrar el propósito para tu vida. El fracaso más grande que tú y yo podemos experimentar es morir sin saber para qué nacimos, sin saber cuál fue nuestro propósito de vida. Créeme, Dios tiene un propósito. Sin propósito la vida no tiene sentido. El propósito te da una vida con una dirección. Es la fuerza más grande y más potente sobre la tierra, porque se va a cumplir. Quiero darte el versículo más fuerte que hay, uno de los versículos más poderosos en la Biblia. Viene el libro de Proverbios 19, versículo 21. Cuando lo tengas, di amén o no sé. Proverbios 19, 21 dice: muchos planes hay en el corazón del hombre, pero más el propósito de Dios prevalecerá. Puedes hacer, otra versión, puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor va a ser el que va a prevalecer. La otra versión, King James, dice: muchos son las maquinaciones del hombre, sus planes, pero el consejo del Señor permanecerá. Entonces, podrás tener muchos planes, pero el propósito de Dios va a estar siempre sobre los tuyos. Puedes tener muchos planes, el trabajo, qué casa comprar, a dónde quieres viajar, qué tipo de ministerio quieres tener, en cuál casa quieres vivir, con quién quieres casarte, si quieres tener una suegra o no. Planes, planes y planes. Pero Dios dice: yo tengo un propósito para tu vida. Mis propósitos están arriba de los tuyos, porque mis planes son estables, son permanentes, son potentes y son imparables. El propósito de Dios es imparable, no se pueden parar. Lo que Dios dice es lo que se va a hacer. Y ahí tenemos a Israel, que dio 40 años de vuelta y vuelta hasta que Dios los introdujo. Por él, no, por la gente, porque era el plan que Dios los metiera. Entonces quiero darte 3 puntitos rápidos. No es el final, pero va dentro del mensaje. El propósito es más grande que planes. El propósito, es más importante que los planes. Propósito es más importante que los planes. ¿Quieres escuchar algo muy fuerte? Algo que me hizo enojar hace muchos años. ¿Está listo? ¿Los de las cámaras están listos? A Dios, escúchame, Pedro, Carlos, las cámaras. A Dios no le interesan tus planes. Duele. ¿Por qué? ¿Por cruel? No, porque tus planes son terrenales. El carro que tú le pides se va a quedar en el arrebatamiento. La casa que tú le estás pidiendo, tu yerno la va a poseer, tu nuera la va a agarrar, el Sancho se va a quedar con ella. Por eso a Dios no le interesan tus planes. Y en algunos casos, qué bueno que Dios no escucha nuestras oraciones,
Si las escuchara, imagínate. Gracias a Dios. Dios diciendo, ay, Dios mío, ¿verdad? No, Dios dice, ay, yo mismo. Qué bueno. Pero yo tengo planes, propósito para tu vida. Dios quiere decirte, antes de que hagas tus planes, ven a mí y pídeme el propósito para ti. Pídeme que te revele el propósito. ¿Por qué? Porque tú puedes gastar toda tu vida, toda tu energía, todos tus recursos y todo tu tiempo haciendo algo que nunca te llamó a hacer. Puedes estar haciendo algo que nunca Dios te dijo que hicieras. Por eso necesitas un propósito, buscar su propósito. Ocupados en cosas a las cuales no nacimos para hacer. Y no quiero decir que tú vayas mañana al trabajo y yo no nací para esto, el pastor dijo esto, si me quieren correr, que me corran. No, ahorita vamos a tocar ese punto. Yo te reto en esta mañana a que descubras cuál es tu propósito original de tu vida. Porque tu vida puede cambiar. Hoy puede cambiar tu vida. Si verdaderamente le decimos, Señor, ¿cuál es tu propósito? ¿Sabes que pedirle a Dios el propósito es de valientes? Porque si tú le pides el propósito de Dios para tu vida hoy, mañana te pueden correr del trabajo. No escuché amén. O sea, que si quieren que los corra. Amén, dice. Amén. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Para amar a Dios y agradar a Dios, tienes que saber qué le agrada. Tienes que saber el propósito de Dios para tu vida. No seas como esas mamás cuando le dicen a los niños, ¿verdad? Ve a la tienda y ¡ay! Ahí va el niño y no sabe ni qué. ¿Qué le encargó? Viene con gancitos, viene con pulparindo, vienen con todo, ¿eh? Que no agradaron a su mamá. Una vida sin propósito no tiene sentido. Usted sin propósito puede estar ocupado, pero no efectivo. Y eso nos va a doler a nosotros, porque tal vez va a haber gente que dice, Pastor Marcelo, ya no soy del equipo de Ujieres, ahora Dios me llamó a la Sierra Tarahumara. Adelante, qué bueno. Sin propósito no hay trascendencia. Sin propósito es como un tren sin rumbo, sin rieles. ¿Qué es el propósito? ¿Cómo se origina? Vamos a Isaías 46, 8 dice, Isaías 46, versículo 8. Recuerda esto, mantén esto en tu mente, no te olvides de esto, dice Dios. ¿Y qué es lo que dice Dios? Fíjate bien, yo soy Dios y no hay ninguno como yo. Yo soy Dios y no hay nadie fuera de mí, porque yo soy, fíjate, el único Dios como yo. ¿Qué es lo que Dios quiere decir? No te rebeles con lo que te voy a decir. Yo anuncio lo por venir desde el principio. Puedo predecir el futuro antes que suceda. Y yo hago conocer desde la antigüedad lo que no era hecho. Y mi consejo o mi propósito traducido permanecerá. Y luego dice, y todos mis planes se cumplirán. ¿Por qué? Porque yo hago lo que yo deseo. Tan tan. Él es Dios. Él puede hacer lo que Él quiera. Porque yo soy Dios, dice. Número 1 dice, siempre
anuncio el final antes de empezar. Y entonces declaro en el principio cuál será el fin. Mi propósito prevalecerá. Lo que está diciendo la palabra de Dios es de que cuando Dios va a hacer algo, Él empieza por el final. Dice, y por eso soy Dios, esa clase de Dios que no hay otro Dios como yo. Voy a hacer algo y empiezo por el final. Primero lo veo y me voy al futuro y lo hago, y después me regreso y empiezo. Pero Dios empieza por el final. Ya ha estado en el futuro. ¿Cómo? No sé. No vengas, joven, diciendo, ay, tú crees en los multiversos. No. Ese cuate que inventó los multiversos era un ateo decepcionado de la vida, buscando excusas para no seguir creyendo en Dios. O sea, no hay multiversos. O sea, esos de los Avengers no existe. Perdóname, te poncho tu globo. Pero cuando Dios va a hacer algo, Dios se va al futuro y empieza, y después regresa. Empieza la obra. Dios empieza por el final, es lo que Dios está diciendo prácticamente. Esto significa que cuando Dios comienza algo, es evidencia que ya se terminó. Yo te pregunto, ¿Dios ha comenzado la obra en ti? ¿Qué significa? Que ya está terminada. Si Dios fue al futuro, Carlos, es porque Dios te vio hecho, completo, y se regresa y es evidencia de que ya estás terminado. Ya Dios te dio el propósito. Simplemente camina en medio del proceso, en medio de una situación difícil, en medio de una muerte, en medio de sentimientos. Camina. No hay de otra. Como dice el cantautor, la vida no vale nada. No, es ¿cómo se llama? El rey David. ¿O quién? Te tengo una noticia. Dios ya ha comenzado contigo. Eso quiere decir que Dios ya te vio terminado. Su propósito prevalecerá. Antes de que yo empiece, dice Dios, yo siempre termino antes de que yo empiece. Yo ya terminé. Cuando Dios comienza algo, es que ya lo terminó. El hecho de que usted haya comenzado es evidencia de que ya Dios terminó. Jeremías 1:5, te lo compruebo. A lo mejor tú te ves como te ves ahorita y dices, ¿yo qué? Jeremías 1:5. Dios le dice, Jeremías, desde antes que tú nacieras, desde antes que tú estuvieras en el vientre de tu madre, ya te había hecho profeta. Ya eras profeta. No tenías que nacer para ser profeta. Ya te había hecho profeta. Desde antes que tú estuvieras aquí, Dios ya te había dado un propósito. Pero el punto es buscar ese propósito. ¿Cuál es ese propósito para mi vida? Antes que tú nacieras ya había declarado sobre ti, sobre tu propósito, le estaba diciendo Jeremías. Usted existía antes de que fuera manifestado en esta tierra. ¿Sí sabías? Dios ya te había elegido desde antes de la fundación del mundo, dice la Biblia. Desde hace más de 14,000 millones de años ya tenía un plan para ti. ¿Quién es el hombre para poder venir y romper esos planes? A mí me encantan los arquitectos. ¿Hay arquitectos aquí? Por ahí había uno arriba. ¿Algún arquitecto? ¿Sabes por qué me encantan los arquitectos? Porque son tercos. Hacen, planean, no duermen, porque están pensando, haciendo planos, para que agarren los planos y se las lleves mi hermano era arquitecto, con una enfermedad, esclerosis lateral amiotrófico, ya falleció. Buen arquitecto. Y yo lo veía así. Hacen planos, los mejores planos, se los llevas al cliente y dices, pero ese no me gusta allí. Los arquitectos saben cómo hacen, cómo una cocina debe de estar, ¿verdad?
O sea, desde que llegas al servicio y lo limpias, lo lavas, lo refrigeras, la cocina. O sea, tiene un porqué. Hay planes para tu vida. Hay un proceso para tu vida. Dios ya estuvo en el futuro. Dios ya ha estado al frente, al final. Lo que tú ves al final se llama propósito. ¿Qué es lo que estás viendo en esta mañana de tu vida? Se llama propósito. Lo que tú ves al final se llama propósito. Pero cuando tú ves desde el principio, se llama visión. ¿Se acuerdan de la vida de José, el soñador? Él vio una visión, vio un propósito, pero fue acusado. Bueno, los hermanos lo agarraron y lo echaron en un hoyo. Dentro de ese hoyo, tal vez él dijo: espérame, esto no es lo que yo vi. Yo vi una visión donde yo ayudaba a mis hermanos, pero los hermanos lo interpretaron como que iba a estar sobre ellos. Pero esto no es lo que vi. Tal vez tú estás en una situación donde tú dices: espérame, esto no fue lo que vi, esto no fue lo que Dios me mostró. Pero si tú estás viendo lo que no viste, porque Dios te mostró la visión del futuro, quiere decir que es temporal. Al final lo sacaron y de vuelta va a la cárcel por alguna razón. ¿Y quién se suponía que en un futuro predestinado por Dios le iba a sacar de la cárcel? Lo echan a la cárcel también. Entonces ahora, ¿quién lo va a ayudar? Pero Dios hizo que al copero lo metieran a la cárcel para que se encontrara con José y él lo sacara. No importa la situación que estés pasando, la Biblia dice que todo obra para bien para aquellos que le aman. Déjame decirte, la esclavitud de José fue la transportación a su promoción. Él se convirtió en esclavo, pero como José amaba a Dios, dice la Biblia que todo obra para bien. Entonces la esclavitud de José fue la transportación, fue el medio, el transporte para que su vida fuera promovida como el segundo hombre más poderoso sobre Egipto, un administrador de la casa real. Yo no sé la situación que estés pasando. Yo no sé si estás en una situación donde dices: estoy aquí atorado, estoy en un trabajo donde no debo de estar, apenas estoy sobreviviendo. Déjame decirte que es temporal. Es temporal. Yo no sé. Yo no veo ahorita. Yo veo esta pared y yo no veo la iglesia. Pero en la visión yo veo que esa pared no existe. Que Dios nos da este lugar. Porque lo vimos. Nuestro líder nos contagió, nos mostró: se puede. Y no estamos hablando de tener la iglesia más grande, estamos hablando del propósito de Dios. No sé cómo ves tú en esta mañana. Yo le dije a mi pastor el otro día, hablando de la visión que yo tengo, que Dios me dio a mí. ¿Sabes que cuando Dios te da la visión a tu vida te da miedo? Porque la visión va mucho más allá que tus recursos, que tu pensar, que lo que tienes ahorita para poder hacerla. Y el pastor dice: adelante, yo lo creo. Pero da miedo. Da miedo, Laura, Vita, Carmen, Pati, da miedo. Más cuando hay gigantes en contra de tu vida. A mí hace 10 años me diagnosticaron un problema en el corazón. Me dijeron: o cambias o cambias.
yo me encontraba deprimido, llorando, diciendo: mi ministerio se acabó, el servicio a Dios se acabó, mis años se acabaron. Pero fue Dios quien me levantó. Y yo dije: no importa, yo voy a seguir caminando. Y viene una situación, voy a seguir caminando y voy a seguir caminando. A veces venía arrastrándome, Dani, venía arrastrándome, pero venía. El chiste es que camines y camines, porque hay un propósito para tu vida. Nadie te dijo que iba a ser fácil. Nadie. Yo no sé quién te vendió la idea de que seguir a Dios es fácil. No es fácil. Es para valientes. Por eso muchos desisten. El liderazgo nace cuando tú ves el final de lo que Dios te mostró y lo crees. El propósito es más grande, es más poderoso que tu oposición. A Dios no lo detienen tus gigantes. A Dios no lo detienen tus problemas, tus enfermedades. A Dios no lo detiene nada. Porque Él dice: mi propósito se cumplirá, prevalecerá. No me importa la situación en donde estés, dice Dios, mi propósito se va a cumplir. Recuerda esto: Dios comienza desde el final. Lo que dije en la mañana, quiero hablar un poquito de eso. ¿Cuántos saben o cuántos creen que Jesús murió hace 2000 años? ¿Sí? A ver, levántenla, porque muchos así como que... Pues no murió hace 2000 años. ¿Quieres saber por qué? Vamos a Apocalipsis capítulo 13. Si dice la Biblia que Dios empieza desde el final, hay algo que te va a volar los sesos. Apocalipsis 13:8. ¿Ya lo tienes? He aquí el cordero que fue inmolado. ¿Sí está leyendo conmigo? Desde antes de ¿qué? De la fundación del mundo. No fue hace 2000 años. Desde antes de la fundación del mundo. Empezó por el final. Y luego se regresa. Y luego dice: vamos a hacer que nazca Jesús. Pero ya había muerto en el futuro. Está así parado. Nace Jesús. Y luego le dicen a Jesús: te vamos a matar. Y Jesús dice: pues para eso nací, que tengo un propósito. Dios empieza por el final. Cuando el Espíritu Santo te muestra el propósito y te da la visión, si lo que vistes no es lo que ves en este momento, entonces lo que ves ahora es solo temporal. Si Dios vio una congregación, aquí en nuestra congregación, que no está como Dios nos la mostró, entonces quiere decir que es temporal. Si tú viste una casa, pero esa casa en la que estás no es la casa que Dios te mostró, entonces es temporal. Cuando tú empiezas a caminar en esos principios, en el modus operandi de Dios, su ADN se transmite a ti y empiezas a operar como tu Padre y podrás moverte en la dimensión de Dios. Algo de lo que yo hago, soy diseñador también. Te diseño cualquier cosa. Cuando yo voy a ver una casa en un mal estado y la tengo que diseñar, un restaurante, un local, un bar, yo lo veo y lo veo terminado. No lo puedo ver como está, yo lo veo terminado, el modo que yo quiera, terminado. Pero solamente es un resultado de que tú has entrado en la presencia de Dios y Dios te puede ver dado al final, ver el final como mi propósito fuera sobre eso. Yo no puedo ver las cosas. Cuando yo veo un mueble tirado,
en la calle, un problema que tengo es que si voy manejando por la calle, voy en algún vehículo, yo le digo, párese ahí por favor, voy a juntar este mueble, porque estaba tirado, pero yo ya vi su final, y yo lo agarro, tomo el final, y empiezo, y lo restauro, y después lo vendo en unos 5 o 10 mil pesos, algo que estaba tirado, porque puedo ver el final, me voy al final, y regreso al principio, para que suceda. Y Dios es exactamente igual. José estaba en un hoyo, pero él recordó que era temporal. La esclavitud fue la transportación para que Dios lo llevara a su propósito. Romanos 8:28, fíjate cómo te va a brincar este pasaje de la Biblia. Tal vez no estés en el lugar que Dios te prometió, pero vas en camino a ese propósito. Romanos 8:28 dice, y sabemos para los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios de vuelta? Todas las cosas, ¿qué dice? Ayudan, cooperan, colaboran para bien. Esto es para los que son, ¿qué? Llamados a su propósito. ¿Tiene sentido ahora este versículo? Que no importa lo que estés pasando, todo va a cooperar para bien. Todo ayuda para bien. No debe de haber nada más importante para tu vida que el propósito de Dios. A José lo pusieron en la cárcel. ¿Por qué? Porque la persona que le iba a ayudar iba a salir de ahí. Lo pusieron en la cárcel, pero esa persona lo conoció ahí. Tal vez Dios traiga a tu vida gente que Dios va a usar, y tal vez va a pasar con tu vida que Dios va a quitar gente que no necesariamente tiene que aportar algo para tu vida. Se llama propósito. Por eso tienes que dejar ir personas. No importa qué tan cercano estás. Si Dios dice no. Dios va a hacer muchas veces que esta persona te decepcione para que tengas que soltar personas. Y se llama propósito de Dios. Hay planes que te van a destruir en tu vida. Propósito de Dios. Hay deseos en tu corazón que se quieren levantar en contra del propósito, pero no te hacen más que detenerte en ese crecimiento de busca del propósito de Dios. Cuando tú encuentras el propósito de Dios, las cosas van a empezar a cambiar así. Pero muchas veces nos enfocamos más en nuestros miedos, en nuestros dolores, en nuestra mentalidad, y no lo podemos ver. ¿Por qué? Porque muchas veces, muchos años, yo te lo confieso, estuve enfocado en mi dolor y no vi mi proceso. Estuve enfocado más en lo que me pasaba, en lo que me llegó, en lo que me golpeó, que en mi propósito. Por eso dice Dios en Hebreos, puestos los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Pon tus ojos en el propósito, y Dios ya te ve exactamente como Él te ve. Una clave de liderazgo es descubrir tu propósito. Hay algo que Dios ya terminó y ya está listo para comenzar en tu vida. Pero yo te pregunto, ¿estás listo para que ese propósito se cumpla en tu vida? Toda la gente, todas las personas que tú encuentras en la Biblia, todos, dame una persona que no, todos se encontraron un propósito de Dios. Uno decía, ya mátame, Señor. Eran suicidas. Jonás era uno de ellos. Job era uno de ellos. No fue fácil, pero encontraron el propósito de Dios. Cada persona, cada uno de sus discípulos encontraron el propósito de Dios.
Si tú estás aquí en esta mañana, déjame decirte, no es casualidad. Dios tiene un propósito para tu vida. Claro que Dios tiene un propósito. Yo tengo algo así que le tengo que reclamar a Dios. O sea, le voy a preguntar algo a Dios. Dios, Jesús, ¿cómo estando en Medio Oriente escogiste a 12 discípulos con nombres mexicanos? Pedro, Juan, entonces, o sea, uno pensaría así que nombres hebreos, ¿verdad? Bueno, sabrá Dios por qué. Pero Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un propósito. A Dios no le importan tus planes. Déjame decirte, no le hace que me odies. Pastor, no le hace que ya no me den chance. Dios no le importa tus planes, porque tiene propósito. Porque el propósito de Dios es más fuerte. El enemigo tal vez no te va a hacer caer, pero te va a desanimar. Te va a quitar el aliento. Te va a poner personas que te van a llevar poco a poco fuera del propósito. Me divorcié, ¿y eso qué? ¿Eso qué? Se bajaron del tren, se bajaron del barco. Tú síguele. Síguele, hay un propósito para tu vida. Hay un plan para tu vida. Hay gente que se está muriendo allá, que dependen únicamente de ti. La persona del Uber tal vez va a ser la única persona, la última persona que se suba en su vehículo, y que tú tienes a través de este propósito alcanzarlo. Cuando trabajaba en Uber, yo decía, Señor, este es mi propósito ahora. Me quitases un púlpito y me dices un Uber, ya no vas a poder usarme. Los mayores milagros estaban detrás del volante, Carlos. Una persona que se iba a suicidar, llegué y le di una palabra. Una mujer de la vida galante se entregó su vida a Cristo. Empezó rogándome por un servicio que estaba pagado. Le dije, hay un plan para tu vida, hay un propósito para tu vida, pero déjate usar por Dios. Déjate usar por Él. Dios ha puesto palabra en tu vida. Dios, Carlos, tú no eres Carlos, eres un soldado de Dios, eres un comandante. Dios me dijo ayer que te dijera, eres un comandante del reino de Dios, y acéptalo. Dios no te ve como Juan Carlos, eres un comandante del reino de Dios, y te va a quitar ese miedo que está muy guardado allí, y tú sabes por qué. Pero Dios te ve como un comandante del reino, y vas a ser, no te imaginas dónde Dios te va a usar, Carlos. Eso Dios me lo dijo ayer que te dijera. Tienes un propósito muy grande, pero búscalo a Él. Búscalo. Dios ya te ve como Él te ve. Cuando los sabios de Oriente llegaron con Jesús, no dijeron vamos a adorar a un bebé. Dijeron venimos a adorar ¿a quién? A un rey. Un rey jamás se va a doblar ante un bebé. Venimos a adorar a un rey. El que comenzó la buena obra en ti la terminará. El propósito de Dios para tu vida. Último versículo, Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Está en el pasado, quiere decir que fue el futuro, proveyó todo, y luego viajó al pasado y empezó, y ya Dios nos bendijo, nos dio recursos para la obra del ministerio. ¿Sabes que cuando una fábrica de vehículos lanza un vehículo, digamos aquí en México, lo primero que mandan no son vehículos, son refacciones, son los recursos? Antes de que Dios te llame a servirle a tu existencia, Dios ya proveyó todo para lo que Él te iba a mandar a pedir, a hacer. No tienes que pedirle nada, Dios te va a dar todo. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Recursos. Versículo 4. Y ponte de pie, por favor. Incluso Dios nos escogió
en Él desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de que el núcleo de la tierra se formara. ¿Cuándo se fundó el mundo? Pregunto yo. ¿Cuándo se fundó el mundo? ¿Hace 6,000 años? No. Las pruebas de carbono 14 nos afirman que no. Hace millones de años. Ese plan estratégico, ese plan, ese propósito para tu vida fue pensado en otra parte del universo. En otra parte del universo. Fuera del universo. En el lugar donde Dios habita. Y tú y yo hemos venido y destruimos ese plan. Y le decimos, no quiero ese plan, Señor. Yo no quiero ese plan. Mis planes. Y Dios dice, mis propósitos. Y tú dices, mis planes. Y Dios dice, mis propósitos van a cumplirse en tu vida. ¿Cuántos desean que los planes y propósitos de Dios se cumplan en tu vida? Vamos a orar, pero quiero hacer algo en un segundo. Para que seamos santos, y la palabra santos es asignatura, para uso exclusivo de. No quiere decir que no vas a pecar. Seamos santos, que vamos a estar asignados para algo, una asignación. Y sin mancha delante de Él, en amor, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos, según el propósito de su voluntad. ¿Cuántos quieren el propósito de Dios en su vida? Solamente la gente que verdaderamente dice, mis planes han fallado, o no, tal vez no han fallado, pero hay planes mejores. El propósito de Dios es peligroso, a lo mejor mañana el pastor va a tener aquí una fila de gente. Pastor, me corrieron del trabajo. Empezó el propósito de Dios. Cuando viene gente y me dice, es que no sé qué está pasando en mi vida, me corrieron, el propósito de Dios. Pastor José, ¿me pasa esa bolsita, por favor? ¿Cuántos quieren ese propósito de Dios? Ok, agárrate, por favor. Agárrate. Con esto acabamos. Ay, cómo le gusta al pastor romper jarritos, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice aquí? Mis planes. Aquí hay muchas cosas. Está tu vida, está tu seguridad, está esa capa como el ciego Bartimeo. Están tus tarjetas de crédito, está tu casa, está Liverpool, Coppel si viven más para allá que para acá, está Costco o está Bodega Aurrerá. Dicen que si vives por ahí por un Bodega Aurrerá, cuidado, el barrio es peligroso. Están tus planes, tus sueños. Y Dios dice, ¿estás dispuesto a mi propósito? ¿Estás dispuesto? Yo te pregunto, ¿estás dispuesto? Y Dios dice, tienes que vaciar todo. Porque lo que está dentro no me sirve. 1, 2, 3. Y Dios vacía todo. Si tú quieres el propósito de Dios, porque eso no le sirve a Dios. Tus planes temporales, terrenales, no le sirven a Dios. Dios te dice, a cambio de eso, te doy mi propósito. Mi propósito te hará tener éxito. Cierra tus ojos. Si tú quieres tener ese propósito, vamos a hacer una oración rápida, pero muy efectiva. Si no la quieres, no lo hagas, por favor. No lo hagas. En serio te lo pido, no lo hagas. Padre, en esta mañana, di conmigo, levanta tus manos. Yo quiero tu propósito. Quiero tus planes. Niego mis planes. Niego mis derechos.
¿Quién soy yo para gobernar mi propia vida? Quiero tu propósito en mi vida. Ven y haz conforme a tus planes, porque tus planes son mejores, son eternos, son efectivos. Perdóname, porque muchas veces mis planes me alejaron de ti. Me fui tras otros dioses, serví a otros dioses, pero ahora regreso a ti y quiero tus propósitos. Quiero tu plan para mi vida. Haz tu plan. Padre, me postro delante de ti. Haz tus planes en mi vida, tu propósito. En el nombre de Jesús, yo recibo tu propósito. En mi trabajo, en mi familia, en mi casa, en mi cuerpo físico, con mis hijos, en mi ambiente. Haz tu propósito en mi vida. En el nombre poderoso, nombre, sobre todo nombre, Jesús. Amén. Amén. Dale un aplauso, Señor. Centro Cristiano Amigos.